¿Recibisteis a Cristo en vuestro corazón? Fue un día especial, me imagino, y quizá a lo mejor no recuerdas el día, pero recuerdas los primeros meses, los primeros años en tu vida de caminar con Dios. Quizá recuerdas cómo Dios comenzó a hablar, cómo Dios comenzó a tener un trato especial contigo. Yo recuerdo aquellos primeros años de vida cristiana donde todo era bonito, ¿verdad? Todo era especial, todo era colorido, todas las cosas que se hacían en la iglesia, uno quería participar de ellas. Me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba de aquellos años es que yo admiraba la vida de aquellos que llevaban muchos años en la vida cristiana. Entonces a veces me encontraba con alguien y me decía, ay, ¿tú cuándo recibiste a Cristo? Y yo decía, hace 2 años, ¿Y tú? Pues yo llevo 17 años en la vida cristiana. Y yo decía, Señor, qué maravilla, una persona con 17 años de vida cristiana. Yo quiero llegar a tener esa edad en Cristo. Y cada vez que hablaba con alguien, era una de las preguntas que yo le hacía. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Porque yo admiraba a aquellos que llevaban muchos años en la vida cristiana. Yo quería ser como ellos, yo quería ser como los pastores, como los misioneros, como los que servían a Dios. Yo soñaba con aquello, aunque lo veía imposible, lo veía lejos, pero en mi corazón había una admiración por la vida de esas personas que yo consideraba como hermanos mayores, como alguien que iba por delante de mí, como una referencia, ¿verdad? Eso eran cosas que a mí personalmente me sucedían en los primeros años de vida cristiana. Yo quería estar en todas las cosas, quería participar en todas las reuniones, me hacía ilusión cuando venía algún campamento, algún retiro, algún congreso, cuando había alguna actividad nueva. Yo quería estar ahí, yo quería participar. Recuerdo que me apunté a los grupos de teatro, me apunté a los grupos de danzas. Y uno estaba como contento, uno empezaba a tener cambios en su vida, uno estaba soltando cosas que pesaban mucho, vaciando la mochila de todos esos pecados, de todas esas culpas, de todos esos complejos, y uno estaba feliz, ¿verdad? Los primeros años de vida cristiana uno está feliz, todo es bonito, todo es ideal, uno no se fija si el sonido falló, si el cantante se equivocó, si la luz está fuerte o floja. A uno le gusta todo en la vida cristiana, ¿verdad? Es como cuando uno está enamorado, que uno no le ve la verruga a la chica, sino que le ve una peca bonita. Uno no se fija en que anda mal, sino que uno piensa, uy, desfila como una modelo. Uno todo lo ve bien, hasta lo feo se ve bonito cuando uno está enamorado, ¿no? La chica viene sin maquillar y uno dice, pero qué bonita es, ¿no? O sea, no se fija si va maquillada, si no va maquillada, si lleva tacones o no. Uno lo ve todo bonito porque uno está enamorado. Así son los primeros años también en la vida cristiana, donde uno lo ve todo de una manera como en primavera, ¿no? Donde todo es bonito. En primavera todos los árboles son bonitos, todos los parques están bonitos, cualquier lugar por donde uno pasa hay colorido, hay brillo. Luego llega el otoño y uno mira y dice, bueno, parece increíble que este sea el mismo paisaje. Parece mentira que estemos viendo el mismo lugar. Uno va en verano al redil y está seco. Pero va uno en primavera cuando vamos en el congreso de Semana Santa y está todo verde, está todo brotado, todas las plantas tienen colores, es todo muy diferente, ¿verdad? Bueno, eso que es una enorme bendición y que deberíamos de recordar con mucho cariño, se puede volver un problema con el tiempo. Se puede volver un problema si yo no avanzo, si yo no decido dar más pasos hacia adelante en la vida cristiana y me quedo en ese estado de limbo, de enamoramiento, de inmadurez, porque os voy a decir una cosa. Para los que estáis enamorados, la inmadurez, el enamoramiento es un síntoma de inmadurez. Ahí donde lo estáis escuchando,
el enamoramiento tiene que madurar hacia un amor incondicional. El enamoramiento, qué pena, pero no es incondicional. El enamoramiento es como una droga, ¿no? Que te deja anestesiado, flotando durante un tiempo, pero no es un amor incondicional. El amor incondicional, ¿cómo se sabe que un amor es incondicional? Cuando ocurren cosas condicionantes del amor. Es entonces cuando yo puedo demostrar que mi amor es incondicional. Si toda la vida todo fuera de color de rosas, si todo el tiempo todo fuera perfecto, sin trabas, sin dificultades, sin tropiezos, sin problemas, entonces yo nunca podría demostrar que mi amor es incondicional. Aunque cambien las condiciones, mi amor no cambia. Eso significa que el amor es incondicional. Entonces, el enamoramiento es una etapa de inmadurez. Es bonito, sí, es necesario, sí, se disfruta a tope, pero el enamoramiento es inmadurez. Es bonito tener un bebé en brazos, ¿verdad? Y tocar su piel tiernecita y oír sus primeros balbuceos. Es bonito hasta que incluso cuando el bebé te echa la baba y te mancha la camisa y tú dices, ¡ay, qué bonito el bebé! ¿Verdad? Pero qué pena si con 20 años todavía sigue echando la baba y te mancha la camisa. Qué pena si con 20 años todavía necesita que le lleven a la cama y le acaricien la carita para que se duerma. Se quedó ahí, en la inmadurez, se quedó hecho un bebé, no sirve. Por eso decía que esos primeros años de vida cristiana, que yo personalmente recuerdo con mucho cariño, pueden volverse un problema si yo no salgo de esa etapa. Los matrimonios, ya lo he dicho, pasan por esa etapa también, y al principio todo es muy bonito, pero luego surgen o se ven cosas. En la medida en que se va apagando el enamoramiento, se tiene que ir encendiendo el amor incondicional. Y si no se enciende el amor incondicional, si no se activa el amor incondicional, ¿qué va a ocurrir cuando baje el enamoramiento? Ya la peca es una verruga fea. Ya el enfado de ayer, que cuando estaba enamorado yo lo sentía como incluso si me estuvieran amando incondicionalmente, pero ya hoy lo veo como una amenaza, como algo que merece una respuesta. Ya hoy veo que entro en competencia con mi cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. El enamoramiento baja, el primer amor se pasa en el noviazgo, se pasa en el matrimonio, se pasa también en la vida cristiana. Y ese enamoramiento, cuando se baja, tiene que dar lugar a una nueva vida, tiene que dar lugar a una nueva etapa, que es la etapa del amor maduro, el amor incondicional. En verdad, para que esa nueva vida surja, tiene que haber un crimen, tiene que haber un asesinato. Se ha escrito un crimen, es el título de una famosa serie, ¿verdad? Se ha escrito un crimen, ¿quién lo habrá hecho? Bueno, en este caso, más que un crimen, tiene que haber un suicidio. Alguien tiene que morir y es uno mismo. Yo no sé cuántos aquí han estudiado algo de ciencias, pero no sé si sabes que en una eyaculación de un hombre salen aproximadamente entre 200 y 300 millones de espermatozoides. ¿Tú sabías eso? ¿Sí? ¿Los has contado o qué? Bueno, eso dicen los que han estudiado y han hecho los análisis correspondientes. De una sola vez salen entre 200 y 300 millones de espermatozoides. ¿Cómo puede ser eso posible, verdad? ¿Qué cantidad de gente hay metida? En Estados Unidos son 300 millones de personas. Imagínate, 300 millones de espermatozoides. Qué impresionante, ¿verdad? Pero solo uno llega a fecundar el óvulo. Para que uno fecunde el óvulo, tienen que morir
2.999.999. Algunos mueren ahí mismo, en la línea de salida, otros mueren a mitad de camino, otros se vuelven locos y empiezan a retroceder. Yo he estado estudiando un poquito esta semana sobre eso. Algunos salen con 2 cabezas. ¿Tú sabías eso? Espermatozoides con 2 cabezas, pero una sola cola. Entonces, claro, eso es como división, ¿no? Yo para allá, y se quedan ahí, no pueden. Otros dicen que se quedan dando círculos. Trin, trin. A mí todo esto me recuerda muchas cosas de la vida cristiana, no sé por qué. Unos se quedan dando círculos y no van a ninguna parte hasta que se mueren, literalmente, se les agota la energía y se mueren, y luego los fagocitos los devoran y los eliminan del cuerpo humano. Y algunos mueren muy cerca de la meta, muy cerca del óvulo, hasta tal punto que cuando un espermatozoide llega al óvulo tiene que penetrar en la membrana. Mi hijo Dani me lo dijo. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está Dani? No está. Bueno, tiene que penetrar la membrana, y en ese momento el óvulo segrega una enzima, una sustancia que hace que la membrana se endurezca para que ya ningún otro pueda entrar y combinar los cromosomas del óvulo con el espermatozoide. Los veo muy atentos, ¿eh? Está interesante la clase, ¿no? 300 millones, solo uno. Imagínate que vas a Estados Unidos y tú, este es el elegido, ¡poing! Y los demás, fuera. No consiguen nada, su vida se perdió, no sirvieron para nada. Qué tristeza, ¿no? Esto a mí me ha llevado a pensar muchas cosas, ¿no? Lo más impresionante es que para que haya una vida, tienen que morir muchos. Para que se produzca una nueva vida, se desechan muchas otras. Intentos de vida. Cada uno de esos espermatozoides probablemente tiene toda su carga genética, todos sus 23 cromosomas en perfecto estado, podrían ser un buen candidato para fecundar el óvulo, pero solo uno lo consigue, solo uno, ninguno más. En el momento de la fecundación se empieza una vida nueva, porque es justo en ese momento cuando ya el espermatozoide ha entrado en la membrana, se juntan los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 del óvulo y ya tenemos el genoma completo del ser humano. Y en ese mismo momento empieza a desarrollarse una vida que va a una velocidad de vértigo. O sea, en unas pocas horas eso ya se ha multiplicado en varias células. Ya se ha empezado a formar el cigoto, o lo que podríamos llamar el feto en su más inicial fase. Pero ahí ya hay vida. Lo digo porque los proabortistas piensan que no hay vida hasta que el feto nace y sale del vientre de la mujer. De hecho, hubo una ministra aquí en España de Sanidad, no fue de Sanidad, fue de Igualdad, ministra de Igualdad. No sé por qué tiene que haber una ministra de Igualdad cuando un hombre y una mujer son diferentes de todas, ¿verdad? Entonces, esta ministra de Igualdad dijo que lo que hay en el vientre de una mujer no es un ser humano, es un ser vivo, dijo. Es un ser vivo, pero no es un ser humano. O sea, aquel día esa señora ministra, que seguramente estudió mucho en la universidad, pero le sirvió de muy poco, descubrió una nueva especie sobre la Tierra. Algo indefinido, que es un ser vivo, pero no es un ser humano. Y por lo tanto se le puede matar como si fuera una planta o como si fuera una cucaracha, da igual. Pero no, desde el mismo momento en que el espermatozoide entra y se mezcla con el óvulo, allí se empieza a generar una vida nueva. Allí está toda la carga genética para cómo van a ser los oídos, qué sexo va a tener esa persona,
qué altura, qué color de piel, qué color de ojos, qué color de pelo, todo, absolutamente todo está allí concentrado. Está súper concentrado, es como la leche condensada, está ahí todo concentrado el sabor. Bueno, en ese momento comienza una vida nueva. Pero qué interesante, un espermatozoide solo, él solito, no puede dar vida nueva. Un espermatozoide está ahí en el hombre, en el varón, y no puede decir, voy a convertirme en un feto, voy a convertirme en un ser humano. No puede. Aunque quiera, no puede. Él solo no puede. ¿Estás entendiendo? Él solo no puede. El óvulo por sí solo tampoco puede. El óvulo está ahí esperando y no puede decir, pues mira, ahora voy a dar a luz a una nueva vida. No puede. Necesita que llegue el espermatozoide y se junte con el óvulo. Entre los dos forman una nueva vida. El espermatozoide fue diseñado para fecundar y ser parte de una vida nueva. Y en ese momento deja de ser espermatozoide para componer, para ser parte de una vida completa, una vida nueva. A mí me encanta esta ilustración porque es exactamente lo que ocurre con nosotros en la vida cristiana. Nosotros necesitamos unirnos a Cristo. Nosotros somos, permíteme la expresión, ese espermatozoide ganador, elegido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres el elegido? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Pues mira, yo la verdad no lo sé, porque no sé ni por qué me escogió a mí. Yo solo sé lo que dice la Biblia, que Él es el que elige, Él es el que escoge, Él es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él escogió a Abraham cuando era un ciudadano más sobre el planeta Tierra. Él lo escogió. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraham no estaba reclamando a Dios que quería ser una nación nueva, que quería independizarse de allí, de su ciudad. No, simplemente Dios lo escogió. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículos 25 al 27, que en el tiempo del profeta Elías había muchas viudas en Israel que pasaban hambre, pero Elías no fue a la casa de ninguna de las viudas de Israel, sino que fue a una viuda en Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en los tiempos del profeta Eliseo, pero Eliseo no fue a sanar a ningún leproso de Israel, sino a un sirio que no tenía nada que ver con Israel. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Elección de Dios. Queda en las manos de Dios. Pero tú eres esa persona elegida, ese ganador, ese que pasa a formar parte de una nueva vida. Ese es el regalo de Dios. Y eso es maravilloso, eso hay que celebrarlo. Todos los días tú debes acordarte, yo era antes un espermatozoide, ahora soy una vida nueva. Yo era antes una persona sin más, yo era un ser humano de la raza humana y ahora soy otra cosa. Ahora soy un hijo de Dios. Algunos se olvidan de esto con facilidad, pero dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios te ha escogido. Te ha tocado la lotería y ni siquiera habías comprado el billete. Dios te escogió a ti para formar en ti una nueva naturaleza. Eres alguien distinto, eres en esencia diferente desde el día en que Cristo entró en tu corazón. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les pasó? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dar la potestad, ¿qué es? Es
Es lo contrario de lo que pasó esta semana con la infanta, ¿quién fue? Cristina, ¿no? La hermana del rey. Como todos sabemos, su marido y ella están pendientes de un juicio por fraude, por delito fiscal y por muchas cosas. Y ella, ¿qué tuvo que hacer? Por decencia, ha renunciado a un título que tenía, que es el ducado de Palma. Ellos eran los duques de Palma de Mallorca. Y entonces han renunciado, bueno, unos dicen que han renunciado, el rey dice que no, que ha sido él el que la ha quitado. El caso es que ya no es. Pero cuando tú tienes potestad para algo, es que tú eres el representante legítimo, legal, de ese título, de esa posición, de esa responsabilidad. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eso no lo puedes evitar. Te puedes disfrazar de otra cosa. Te puedes hasta disfrazar de mundano. Te puedes disfrazar de lo que quieras, de carnal. Pero tú, en tu naturaleza nueva, eres un hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. Eso no cambia. Ya no eres entonces una persona cualquiera sobre la tierra. Eres alguien a quien Dios ha elegido, en quien Dios ha puesto una potestad, de manera que tú eres ahora otra cosa. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Ya no eres el mismo de antes, ya no eres un individuo. ¿Qué ocurre? Que muchos cristianos pierden su identidad, se olvidan de quién son, se olvidan de esta verdad y de esta realidad, y es que son hijos de Dios. ¿Qué ocurre cuando un hijo de Dios pierde su identidad? Que empieza a vivir como si no fuera lo que es. Empieza a vivir como una persona disfrazada de otra cosa. Pero no vive de acuerdo al ADN espiritual, celestial, nuevo que ha recibido en su ser. Antes eras una persona incompleta. Antes eras una persona insatisfecha, infeliz, marcada por la muerte, por el delito, por la culpa, por el pecado, por la vergüenza, por el oprobio, por las heridas, por los conflictos. Pero de repente viene Cristo y te añade la plenitud, completa tu vida. De manera que ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Estás completo. Puedes empezar a vivir de otra manera. Deberías dejar simplemente que ese diseño se desarrolle en ti. Pero hay gente en el pueblo de Dios que pierde su identidad, continúan viviendo conforme a su vieja naturaleza. No estoy hablando de la salvación. Acuérdate que la salvación es un don de Dios, que nadie, absolutamente nadie, gana su salvación. Nadie. Quique nos compartía la semana pasada que es por la fe de Jesús. Es que ni siquiera nosotros hemos hecho el más mínimo mérito para poder tener la salvación. La salvación te la regala Dios. Tú la recibes simplemente. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, tú le abres la puerta de tu corazón, le abres la puerta de tu vida, tienes la salvación. Y ten por seguro que nadie te va a poder quitar eso. Nadie, jamás, ninguno. Ninguna cosa creada. Nadie. Estamos hablando de vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza. Esa es la razón por la que yo te estoy compartiendo hoy. Yo quiero que tú tengas claro en tu mente y en tu corazón, y que esta palabra pueda entrar hasta tu misma alma, y que tú nunca olvides, y que siempre puedas caminar
de acuerdo a ese diseño completo que Dios ya te ha dado. ¿Sabes? A mí me hace gracia porque yo no sé si a veces Dios se olvida de que nosotros usamos reloj. Yo creo que Dios a veces se olvida, y lo digo esto metafóricamente, por supuesto, de que nosotros usamos reloj. Porque a veces Dios usa en su palabra, en la palabra que Él nos ha dejado, usa expresiones en pasado para cosas que tienen que suceder en nosotros en futuro. Y uno lo lee y dice, ya fuimos sentados en lugares celestiales. Y uno dice, pero si estoy aquí sentado, Señor. ¿Cómo Dios utiliza el lenguaje en pasado, en pretérito, para decir algo nuestro que ocurrirá en el futuro? Claro, para Dios no hay reloj. Dios no se mide por el tiempo cronos. Dios no tiene un reloj. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no usa la dimensión tiempo, nosotros sí. Y a veces eso nos puede llevar a confundirnos un poco, a no terminarnos de creer que ya somos un diseño completo. Ya lo somos. Tenemos que caminar en ese diseño, tenemos que vivir en ese diseño. Esa es la lucha que decía Pablo, ¿no? Pablo lo expresa muy bien. Yo sé quién soy, yo sé para dónde voy, yo sé quién me ha llamado, pero sigo en el mundo, sigo sufriendo, sigo teniendo tentaciones. Pero él sabía quién era y vivía de acuerdo a lo que Dios dice que tú eres. Quiero leerte Efesios 2. En la Nueva Traducción Viviente, dice así, del 3 al 8. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el espermatozoide, el que todavía no ha hecho nada en la vida, el que no ha recibido a Cristo. Ahora, cuando vayas a evangelizar a alguien, no le digas, tú eres un espermatozoide. No nos va a entender. Dice, inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, la antigua, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues no nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Ves? Ahí Dios quiere como volvernos locos. Dice, nos sentó en los lugares celestiales, pero uno todavía no está allí físicamente, ¿verdad? Todavía nosotros no vemos esta palabra cumplida. Dios sí la ve cumplida, porque Dios no usa el tiempo, Dios no usa el reloj. Dios no dice, las 7 de la mañana me tengo que poner a bendecir a mis hijos, tengo que empezar a proveer el pan para cada uno por la mañana temprano. Dios no usa el tiempo. Dios es. Ese fue el nombre que le dijo a Moisés. Si me preguntan los judíos, ¿qué les digo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo te llamas? Le dijo, yo soy el gran yo soy. Bueno, pero ¿cómo te llamas? Yo soy. Como diciéndole, mira, no importa el nombre, no importa nada. Yo soy, continuamente soy, siempre soy. No tengo fin, soy eterno. Yo vengo a dar vida eterna. Dios es, y aún más. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeren. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. ¿Qué deja claro aquí en Efesios?
que teníamos antes una naturaleza, llamémosla X, naturaleza de pecado, naturaleza inclinada a la corrupción, naturaleza que se movía muy a gusto entre la envidia, entre la pereza, entre la mentira, entre las codicias. Esa era nuestra naturaleza de antes. ¿Qué ocurre? Que como nosotros mismos teníamos esa naturaleza, todos esos pecados no nos parecían extraños. Ayer estaba viendo un partido de fútbol con Carlitos ahí en un campo y ya jugaban chicos como de 15, 16 años o 17, yo no sé, pero eran unos tiarrones inmensos y entonces la grada pues estaba con todos los familiares allí y lo que pasa siempre en los partidos, ¿no? El árbitro pita una cosa y los padres de un lado aplauden y los del otro, este árbitro no vale para nada. Y entonces hubo uno que sí, yo creo que si se viera grabado en una cámara, hoy estaría llorando, asombrado de sí mismo, porque empezó a decirle de todo a ese árbitro, de todo, de todo. En una de sus frases épicas le dijo: te espero fuera, que te voy a reventar la cabeza y vas a estar sangrando los sesos durante 2 horas. Así pero así en medio de la grada, y todos los padres le miraban como diciendo, ¿se habrá escuchado lo que ha dicho? O sea, si por alguna razón ese árbitro se muere, van a venir a por ti la policía. Increíble, ¿no? Pero ese tipo, en medio de otros aficionados que están en la misma línea, insultando, enfervorecidos, irritados, no se dan cuenta de lo que están haciendo, no se dan cuenta de la barbaridad. O sea, si a ese hombre lo graban y le ponen la película a su hijo, pues su hijo diría, pero papá, ¿tú qué haces, no? Tú eres muy exaltado, tú no te das cuenta que estás insultando innecesariamente. Bueno, así nos pasaba a nosotros antes. Mentíamos, pero no lo veíamos grave. Había fornicación, pero no lo veíamos grave. Había codicias y envidias, pero no lo veíamos grave, porque nosotros formábamos parte de toda esa amalgama. Estábamos ahí metidos. No desentonaba nuestra naturaleza con el propio pecado. Estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Pero también nos deja claro que si antes había una naturaleza, quiere decir que ahora hay otra naturaleza. Es la naturaleza de Cristo viviendo, tratando de salir en una primavera espiritual y darse a conocer en medio de nosotros. Pero esa es la naturaleza que muchos no dejan crecer. Esa es la naturaleza que para muchos se queda ahí en un embrioncito, en algo chiquitito, en algo pequeño, y muchos no dejan que Cristo sea formado en nosotros. Pablo decía cuando escribía a sus discípulos, yo oro para que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Eso tiene que pasar. Y debe de pasar por una sola razón, porque el embrión ya está puesto. La fusión ya se hizo. Toda la materia necesaria, toda la carga genética, espiritualmente hablando, ya está dentro de nosotros. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? La mente de Cristo. Pero nuestra mente muchas veces todavía tiende a pensar las cosas que no son, que no debemos pensar. Pero Dios dice, ya tienes la mente de Cristo. ¿Qué ocurre? Que hay que desarrollarla, hay que dejarla crecer, hay que permitir que esa naturaleza nueva, esa naturaleza de vida, esa naturaleza de santidad, esa naturaleza diferente, celestial, esa sabiduría, ese amor, esa ternura, esa misericordia, esa compasión, todo eso tiene que dejarse formar y crecer en cada uno de nosotros para que ya no se vea la vieja naturaleza, sino que se vea la nueva naturaleza. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, da igual si estás aquí en la iglesia, si estás
en la playa tomando el sol, si estás en tu habitación, no importa. Aún en medio de una multitud, desde el cielo, Dios distingue quiénes son sus hijos. Y Dios sabe quiénes son sus hijos. Ahora entonces la pregunta es, esa revolución que comenzó el día que conociste a Cristo, ¿sigue viva en ti? ¿Ha seguido creciendo? ¿Ha seguido desarrollándose? ¿O está estancada? ¿Está parada? De manera que incluso en muchos se puede estar manifestando más la vieja naturaleza que la nueva naturaleza. ¿Estamos dejando paso a la nueva naturaleza en Cristo? ¿O vivimos y somos, mejor dicho, no somos porque ya somos hijos, pero vivimos como si no fuéramos? Dentro de todo este proceso hay algo que el Señor me hablaba esta semana y está en Juan capítulo 12, en los versículos 21 en adelante. El ministerio de Jesús acababa de entrar en una dimensión ya extraordinaria. Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Todos sabemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Lázaro tenía 2 hermanas. ¿Quiénes eran? Marta y María. Ellos vivían muy cerquita de Jerusalén. Es como aquí en Santa Coloma, ¿no? Vivían aquí al lado de Barcelona. Y cada vez que Jesús descendía de la Galilea a Judea, por cierto, que en septiembre nos vamos a Israel, ya estamos recogiendo pasaportes, inscripciones, porque el día 28, si no me acuerdo mal, de agosto, nos vamos para Israel. Cuando el Señor bajaba de Galilea a Judea, Él siempre se hospedaba en casa de Lázaro, en Betania. Y las 2 hermanas de Lázaro, qué interesante, porque Marta representa a la mujer afanada, la mujer que no tiene tiempo para las cosas de Dios. Marta es la mujer que siempre está entretenida en sus cosas, en sus compras, en sus tareas, en ella misma, y no tiene tiempo para estar a los pies de Jesús. La mujer que no puede disfrutar de Jesús. Está en sus cosas. Pero María representa a la mujer, de la cual yo espero que haya muchas aquí, la mujer que disfruta a los pies del Señor, la mujer que con sus lágrimas enjugó los cabellos y los pies del Señor, la mujer que derramó el perfume, que dio lo más valioso, la mujer que cuando había que escuchar a Jesús dejaba toda la actividad, dejaba la casa, dejaba a los niños, no importaba nada, el mundo se paraba con tal de estar a los pies de Jesús. Esa era la familia de Lázaro. Y Lázaro, pues que era un buen amigo del Señor, seguramente un hombre que le apoyaba en su ministerio financieramente, logísticamente. Y Lázaro había muerto y había resucitado porque Cristo llegó allí y le resucitó. Yo he tratado de imaginarme ese momento, ¿no? ¿Cómo sería que llega Jesús y están todos allí llorando? Los propios judíos de Jerusalén se habían acercado a consolar a las hermanas. Y llega Jesús. Jesús dice que lloró en la tumba de Lázaro. Jesús se conmovió hasta en 3 ocasiones, nos cuentan los evangelios. En un breve periodo, en unos minutos, se conmovió 3 veces, lloró. Jesús era Dios hecho hombre, despojado de toda divinidad. Y es impresionante porque dice, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió como una momia, todo cubierto con los vendajes que se usaban para embalsamar a los muertos, hasta su rostro. Y yo me imagino a Lázaro saliendo ahí tropezando con las piedras porque no veía. Y el Señor dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Te imaginas eso?
Claro, en ese momento, todo Jerusalén, eso, aunque no había wifi, eso corrió los WhatsApp por todas partes. Lázaro de Betania ha resucitado. Jesús, el de Nazaret, el tipo que nos está haciendo tanto daño a la élite de los sacerdotes, acaba de resucitar un muerto. Muchos estaban ahí presentes y lo han visto. Esto ya no se puede detener. Este hombre va lanzado a la fama, a que todo el mundo le alabe, le glorifique, y eso era ya imparable. Ahí se corrió la voz, un milagro impresionante. Esta vez no tenían nada que decir en contra de Jesús. No había sido en Sabbat, no había hecho nada que los ortodoxos, que los fariseos pudieran criticarle. Entonces, en ese momento, reunido el consejo de los fariseos, decidieron matar a Jesús. En ese momento tomaron la determinación, la decisión de que de alguna manera iban a tenderle una trampa para matarle, o bien asesinarle por ahí cuando nadie se enterara, o bien acusarle, como finalmente hicieron, con mentiras, para que los romanos accedieran a crucificarle. Estando en esa situación, nos vamos a Juan capítulo 12, porque llegaron unos griegos. Recuerda que estaba cerca la fiesta de la Pascua, más o menos una semana antes de la fiesta de Pascua, y unos griegos que se habían acercado a Jerusalén también. Eran gente, no eran judíos, pero eran gente temerosa de Dios, eran gente que quería conocer al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Y dice que estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús pasó de ellos directamente. Jesús no dijo: bueno, citarlos esta tarde, me veré con ellos en el huerto de los olivos, les doy 10 minutitos para que me conozcan. No. Recuerda que la fama de Jesús ya se había desatado con el milagro de la resurrección de Lázaro. Ya eso era imparable, era algo incontestable. Ya no se podía esconder más. Hasta ese momento Jesús, cada vez que hacía un milagro, le decía a la gente: no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Él no quería que todo el mundo se revolucionara antes de tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente le hubieran proclamado rey, pero él tenía que morir en la cruz. No era el tiempo para ser proclamado rey. Si él hubiera dejado que su fama se empezara a extender, rápidamente le habían puesto por rey de los judíos, pero no era el tiempo. Y entonces les contesta: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí viene lo más tremendo, lo más trágico, pero lo más vivificante al mismo tiempo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo el espermatozoide. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y les da como una explicación. El que ama su vida, la perderá. ¿Por qué dice eso? Porque había unos griegos que querían verle. Querían decirle: nosotros también creemos que tú eres el Mesías de Israel. Nosotros también venimos a adorarte. También venimos a reconocerte. También venimos a proclamarte. Estamos contentos, hemos encontrado al Mesías. Pero el Señor Jesús dijo: no. El que ama su vida, la perderá. No toca que me den gloria. No toca que me den aplausos. No toca que me pongan una corona de rey. Me toca la corona de espinas. Dice: el que aborrece su vida en este mundo. ¿Estás entendiendo? Que algunos dicen: ay, pero ¿cómo vamos a aborrecer nuestra propia vida? Lee la frase completa, porque la Biblia hay que leerla. La Biblia es muy fácil de entender. Si le prestas un poquito de atención,
y dejas que el Espíritu Santo ponga cada cosa en su lugar allí dentro de tu corazón, tus filtros están limpios, lo vas a entender. El que aborrece su vida, ¿dónde? En este mundo. No quiere decir que tú no te ames o que tú te desprecies a ti mismo, no. Aborrece tu vida en este mundo, tus planes, tus ilusiones, tus proyectos, tus formas de hacer y de entender. Todo eso, aborrécelo, todo eso, no a ti. Tu vida en este mundo, aborrécela. Dice que ese para vida eterna la guardará. Cada vez que yo leo este pasaje, me acuerdo de otro Lázaro, el pobre. Dice que había un hombre pobre que se llamaba Lázaro y que vivía a la puerta del rico, allí esperando y mendigando cualquier cosita que le pudiera tirar el ricachón, la comida que le sobraba, el abrigo viejo que ya no usaba, cualquier cosa a él le servía porque él era pobre. Y los dos murieron. Y el rico fue llevado al Seol y allí sufría, y allí tenía sed, y allí se estaba quemando en el infierno. Darme aunque sea una gotita de agua mojada en el dedo y me la ponéis aquí. ¿Y qué le contestaron? Tú escogiste amar tu vida y vivir en tus deleites y vivir en tus planes y vivir en tus proyectos. Ya tuviste lo que tú querías. Tú apostaste por la vida en la tierra. El otro apostó por la vida eterna. ¿Apostaste por la vida en la tierra? Bueno, esa fue tu elección. Te compraste tus cochazos, te gastaste todos tus dineros en joyas, viajaste y conociste la mayoría de los países de la tierra, disfrutaste de los ocios más y de las aventuras más espectaculares. Eso fue lo que tú escogiste. ¿Te estás dando cuenta? El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero el que ama su vida en este mundo, la perderá. En la eternidad la perderá. Esta parábola que cuenta el Señor Jesús, este ejemplo que nos pone del grano de trigo, es esa decisión que tú tienes que tomar para que ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que tú recibiste con Cristo pueda desarrollarse. Y es que tú tienes que morir a ti mismo. Tú tienes que ir a la cruz juntamente con Jesucristo. Es el siguiente paso que tú tienes que dar para que esa primavera de vida, esa eclosión de vida que comenzó en ti, no se estanque, sino que siga y permanezca hasta que venga el Señor Jesucristo. El viejo hombre tiene que morir. La vida vieja tiene que morir para que la nueva pueda alzarse. Ya no eres un espermatozoide, ahora eres una vida nueva. Tienes que renunciar a la mentalidad de la vida vieja. Ya eres un ser completo en Cristo Jesús. Si no cesa una vida, no puede empezar la siguiente. No te aferres a la vida vieja. Y dentro de este proceso, cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, es sembrado, ¿verdad? Es sembrado en el reino de los cielos. Quiero que entiendas una cosa. Dices, el grano de trigo cae. Yo a eso le llamo el desprendimiento, el corte. El grano de trigo cae. Se siembra en el reino de los cielos y muere. Solamente cuando muere empieza la vida nueva. Pero el proceso tiene todas esas etapas. Primero cae. Si el grano de trigo, tú eres grano de trigo, ¿sabes qué eras antes? Cizaña. La parábola dice que solo hay trigo o cizaña. Y sabes que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Solo un experto
alguien de campo, alguien agricultor, puede distinguirlos, porque es experto. Pero a mí me ponen trigo y cizaña y son iguales, son espigas, se balancean con el viento de la misma manera, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Y Dios viene a por el trigo, no a por la cizaña. El día que el Señor venga y se corten, los ángeles del Señor corten todas las vidas, el Señor va a recoger el trigo, no la cizaña. Tú eres trigo, piénsalo, tú eres trigo. No eres un cardo borriquero, ni una espina de un cactus. No, tú eres trigo. El Señor te considera parte de esos campos listos para la siega. Tú eres trigo. Cambió tu naturaleza. Antes eras cizaña, ahora eres trigo. Pero dice que el grano de trigo tiene que caer, ser sembrado y morir allí abajo. Y cuando muere, solamente cuando muere, empieza la vida nueva. Ese desprendimiento es lo que más nos cuesta a los hijos de Dios, porque nos aferramos a la vida vieja. Yo quiero seguir viviendo mi vida, quiero seguir teniendo el volante de mi coche y manejar el timón de mi barco. Yo quiero, Señor, porque no quiero despersonalizarme. Yo he oído esa afirmación en algunos que dicen, es que yo no quiero que me cambien. Pues si no cambias, tampoco cambiará tu destino. Claro que tenemos que cambiar y se tiene que producir una revolución, porque es que ahora somos una nueva criatura, una nueva naturaleza. Ya no somos lo de antes, ahora somos otra cosa. Somos hijos de Dios. ¿Qué ocurre entonces con el cristiano? Y ya para entrar en la recta final, con el cristiano que no cae a tierra y muere. La Biblia lo llama de muchas maneras, también lo llama ir a la cruz y morir con Cristo. Lo llama aborrecer su propia vida en este mundo, lo llama de muchas maneras, pero hay que hacerlo. Y eso lo tienes que hacer tú. Alguien te compartió a ti, pero ahora tú tienes que ir a la cruz. Tú tienes que facilitar el desprendimiento, porque es tu vida, no es la de otro. ¿Qué pasa con el cristiano que no va a la cruz? El cristiano que no va a la cruz empieza a dar vueltas por la vida sin encontrar acomodo, se vuelve exigente con Dios, se vuelve un problema, pues no crece, se atrofia, empieza a preguntarse, pero yo ¿por qué no crezco? ¿Pero yo por qué no doy fruto? Acuérdate lo que dice, que si cae a tierra y muere, ese lleva mucho fruto. Si vemos un cristiano, pongamos cada uno su propia vida para no mirar a otro. Si tú ves tu vida y tu vida no da mucho fruto, ¿qué está ocurriendo ahí? No ha habido desprendimiento. El grano todavía no ha caído. El grano sigue guardadito, no se siembra. Pero recuerda, el espermatozoide solo, ¿qué puede hacer? Nada, ¿verdad? El espermatozoide solo no hace nada. Si el grano no cae a tierra y muere, no puede haber una vida nueva. El Señor Jesús mismo lo estaba diciendo a Felipe y Andrés, que quieren verme, que quieren darme gloria. No, me toca morir. Cuando me vean en la cruz, entonces que me alaben. Cuando me vean resucitado y crean a vuestro anuncio, entonces que me alaben. Antes no. Qué tentación para Jesús, ¿verdad? Poder escoger en ese momento que todo Jerusalén se volcara con él y lo ensalzaran como rey. Y podía haberlo hecho. Era el Hijo de Dios. Era el Rey de Reyes. Siempre lo ha sido. Pero ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera muerto en la cruz? Te lo voy a decir. Hoy probablemente tú y yo estaríamos en la playa de la Barceloneta, tomando el sol, con nuestros viejos pecados multiplicados,
con nuestras viejas heridas, ensangrentadas, con nuestros viejos complejos, acrecentados, y lo que es peor, nuestros nombres no estarían en el libro de la vida. No habría ninguna esperanza de vida eterna para nosotros. Jesús podía haber ocupado en ese momento su trono, pero entonces no hubiera habido vida para muchos. Uno tenía que morir, y así mismo lo profetizó el sumo sacerdote. Uno tenía que morir para que todo Israel fuera salvo. Imagínate, el sumo sacerdote en su ceguera profetizaba, porque los dones son irrevocables. Qué tremendo, ¿verdad? El cristiano que no se desprende de esa vieja naturaleza y que no renuncia a su vieja vida, entra en una esquizofrenia espiritual terrible, porque sabe en su fuero interno que es hijo de Dios, pero no ve el resultado de ser un hijo de Dios. Confía en que será salvo, confía y espera que sí, que nada le va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero no ve el poder, no ve la unción, no ve la sanidad, no ve la restauración, no ve el fruto en su vida. Isaías 61 nos habla de que Jesús vino a sanar, a liberar, a dar vista, pero todo eso no lo puede ver el que no continúa con el proceso. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y grábate esta frase, por favor: si algo todavía no ha muerto en ti, no esperes que Dios le pueda dar vida a eso. Si algún área de tu vida aún no ha muerto, no esperes que el poder de Dios, el poder de la resurrección, se manifieste allí. Solamente puede resucitar aquello que ha muerto. Solamente puede haber vida nueva en aquello que pasa por la muerte. Esto es obvio, ¿verdad? Pero se nos olvida. Si algo de vida hay todavía en nosotros, no puede haber resurrección. Tiene que haber muerte para que pueda haber vida nueva. El cristiano que no se desprende sigue experimentando el dolor y la frustración. No puede perdonar, quiere perdonar, sabe que tiene que perdonar, pero el resentimiento domina su vida. La ira, el enojo y cualquier otra cosa dominan su vida. No puede ver lo sobrenatural de Dios, porque sigue viendo lo terrenal en Él. ¿Y sabes por qué? Porque su vida sigue centrada en lo terrenal. Mientras ama su vida terrenal, mientras ama sus años terrenales, su mente, su corazón van a estar centrados en lo terrenal. Cuando tiene que buscar recursos de Dios, no lo hace, busca los recursos terrenales, en fuentes terrenales, porque no está acostumbrado a la vida nueva, a la vida sobrenatural. ¿Cuándo fue la última vez que has visto un milagro? ¿Esperas algún milagro? ¿A día de hoy esperas algún milagro? ¿Estás clamando por ver recursos celestiales en tus necesidades terrenales? ¿O estás buscándote la vida para hallar los recursos terrenales para tus necesidades terrenales? Sí, porque Dios sabe muy bien que vivimos aquí y ahora, que necesitamos comer, que necesitamos pagar facturas, que necesitamos zapatos y ropa. Dios lo sabe. Pero Dios tiene recursos espirituales. Pablo le decía a los mismos efesios: no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa es una oración que la mayoría de los pastores hacemos por nuestras congregaciones, para que todos sepan todos los recursos que Dios tiene para sus hijos. Y no andemos en angustia y en desesperación como los que no tienen a Dios, que cuando hay una dificultad, ¿Dónde encuentro la solución? ¿Dónde busco? ¿Dónde hallo? Pero tú eres hijo, recuérdalo, tú eres hijo de Dios. Tú estás llamado a conocer, a disfrutar de todos los recursos que Dios tiene para sus hijos. Para sus hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Eres hijo de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros una identidad nueva, una identidad especial, una identidad que viene del cielo. Tú nos has hecho hijos. Ya no somos más el antiguo pecador, el antiguo hombre, la antigua mujer que vivía en desesperación, en confusión, en enfermedad, en ruina, en opresión del alma. Ya no somos aquella persona que vivía en el mundo sin saber quién era, sin saber a dónde iba, sin saber cuál era su esperanza. Ya no somos aquel espermatozoide aislado que no podía dar vida a nadie. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que están aquí pueda experimentar en esta mañana que son hijos, que son completos en Cristo Jesús, que son una vida nueva, que son una vida llamada a reflejar toda tu riqueza, todo el esplendor de tu gloria. Que Cristo sea formado en cada uno de ellos, Señor. Señor, yo te pido que todo lo que está impidiendo ese desprendimiento sea quitado en esta hora, Señor. Que cada grano de trigo pueda caer a tierra y morir y secarse allí. Que cada grano de tierra pueda ser sembrado en el reino de los cielos, pueda ser sembrado para vida eterna. Que cada grano, que cada vida en esta hora, Señor, cada uno pueda renunciar a su propia vida en este mundo. Todo lo que nos hace ilusión, todo lo que nos hace disfrutar por un solo momento, pero que no se puede comparar al gozo de tu salvación, no se puede comparar al gozo permanente, a la llenura, a la plenitud de vida en Cristo. Señor, hoy apostamos por la vida eterna, hoy apostamos por el reino de los cielos, hoy lo sembramos todo, el 100% de nuestra vida en el reino de los cielos. A veces asusta pensar que ha de morir todo lo que en nosotros hay de la vieja naturaleza, pero Señor, confiamos en que de la muerte tú darás vida nueva y tú harás brotar vida nueva, planes nuevos,
propósitos nuevos, nuevo fruto, fruto que te da a ti toda la gloria, fruto que habla de quién eres tú en nosotros, no de quién éramos nosotros antes de conocerte a ti. Exaltado seas, exaltado seas. Señor, queremos renunciar a nuestra propia vida. Y hoy nos vemos cayendo, Señor, al suelo, en la tierra, para ser sembrados, para que ese nuevo ser, esa nueva criatura en Cristo Jesús pueda crecer, pueda brotar, pueda permanecer. Tú eres Dios. Tú, Jesús, todo lo dice por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado, que me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Hoy muero, Jesús, para que tú vivas en mí. Tú, Jesús, todo lo diste por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Tú, Jesús, todo lo diste por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Aleluya, Señor. Tú, Jesús, todo lo diste por mí, Aleluya. por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, Te adoramos, Señor. rindiendo todo mi ser. Señor, gracias porque al poner en nosotros tu vida, no queremos olvidarnos ya nunca más de quiénes somos. No queremos que nos ocurra como el hermano del hijo pródigo, Señor. El hijo pródigo vivió lejos, malgastó su vida, pero se acordó de quién era y de quién era su padre. Pero su hermano, que siempre estuvo en la casa, nunca disfrutó de los bienes, nunca disfrutó de las riquezas. Él se consideraba a sí mismo como un esclavo y no como un hijo. Señor, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de Caín, que por envidia asesinó a su propio hermano, al ver que su vida fructificaba, porque él se olvidó que también era creación de Dios. Señor, hoy en el nombre de Jesús queremos darle paso a Cristo. Queremos que Cristo crezca, que Cristo se desarrolle en nosotros. Y cuando aparezca el fruto, Señor, quizá vendrán otros que tienen envidia.
pero nosotros te glorificaremos a ti, Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre bueno, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con las palmas. Me despierto con motivo. Todos juntos. Junto a ti he decidido vivir vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre. De ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor beneficio que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me llevas mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Es todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Su amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Quiero leerte una promesa que Dios me daba esta mañana, bien fresquita, en Isaías 62. Es una profecía para Jerusalén, pero que yo entendía que era para cada uno de los que vienen a Cristo. Y quiero que te la grabes, quiero que la recuerdes, que la leas cuando vayas a tu casa, en el metro, en el autobús, en el tren, que la medites esta noche antes de acostarte, porque son palabras para levantarte. Dice así: por amor de Sión no callaré. Pero donde ponga Sión, donde ponga Jerusalén, pon tu nombre, ¿sí? Este es el ejercicio que tú tienes que hacer. Donde ponga Sión, donde ponga Jerusalén, pon tu nombre. Dice: por amor de Carlos, pon tu nombre allí.
no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Yahweh y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efzi-Ba, y tu tierra Beula, porque el amor de Yahweh estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, y pon allí tu nombre, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Yahweh, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca tu vida y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Yahweh por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Yahweh, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario, en la iglesia, gloria a Dios. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Yahweh. A ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Esta palabra es para ti, para que tú la vivas y la creas. Que el Señor te bendiga. Aprieta el botón. Hola. Bueno, tengo dos anuncios. El primero es para los padres, decirles que el día 28 empieza el redil. Entonces, animamos a los padres para que manden a vuestros hijos al redil, ¿vale? Entonces, dentro de un rato, pues el que quiera, pues ya me puede dar, decirme, más que todo, confirmarme si los van a mandar para hacer la lista, ¿vale? Y el segundo comunicado es para recordar que el día sábado, a las 12 del día, tenemos el evento Descubriendo la Verdad. Así que podéis traer a todos los vuestros invitados, ¿vale? Para el día sábado, a las 12 del día. Gracias.